Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los puentes más representativos y de trascendencia a nivel de Sudamérica. Bueno, uno de esos puentes es el Puente Libertador General San Martín. Para ello vamos a dar una pequeña introducción sobre qué son los puentes, ¿no? Y para qué se utilizan. Se utiliza el término puente para designar a aquellas construcciones que sirven para conectar diferentes espacios a los que de otra manera no se podría acceder. A través de los tiempos, el diseño y la ingeniería de los puentes ha variado en gran manera, así como también el material con el que se construye y la utilidad, siendo algunos de ellos decorativos. Los puentes pueden variar significativamente en torno al material que se utiliza para realizarlos, encontrándose algunos hechos de madera, otros de piedra y muchos otros modernos de metales como hierro y acero. También pueden variar mucho en el tipo de construcción, mientras algunos son puentes que se establecen de madera firme sobre el terreno a soportar, otros son puentes suspendidos en el aire, quizás más inseguros, pero igual de transitables. Para el diseño de un puente, el trabajo de diseño, planeamiento y construcción de puentes es de gran importancia, ya que la eficacia y la firmeza de un puente deben estar siempre asegurados. Esto se relaciona con el peso de un puente. Puede soportar, así como también el desgaste que el mismo sufre a través del tiempo. Todas estas cuestiones que sin duda deben ser tenidas en cuenta a la hora de ejecutar el diseño de un puente. Para ello se debe de realizar trabajos de campo que permiten elaborar los planos topográficos, proporcionar información de base para los estudios de hidrología e hidráulica, geología, geotécnica, así como de ecología y sus efectos en el medio ambiente. También debe posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales. Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. También debemos de tener en cuenta lo que es el estudio hidrológico e hidráulico. Los objetivos de los estudios son establecer las características hidrológicas de los regímenes de avenidas máximas y extraordinarias, y los factores hidráulicos que conllevan a una real apreciación del comportamiento hidráulico del río, que permiten definir los riesgos mínimos del puente y su ubicación óptima en función de los niveles de seguridad o riesgos permitidos o aceptables para las características particulares de la estructura. Para ello también se debe de tener en cuenta la ubicación óptima del cruce, el caudal máximo de diseño hasta la ubicación del cruce, comportamiento hidráulico del río en el tramo que se comprende el cruce, área del flujo a ser confinada por el puente, nivel máximo de agua en la ubicación donde se encontrará el puente, nivel mínimo recomendable para el tablero del puente, profundidades de su cavación general por contracción y local, profundidad mínima recomendable para la ubicación de la cimentación, según el tipo de cimentación. También se deben tener en cuenta las obras de protección necesarias. Así como también los estudios geológicos y geotécnicos. Nos dice que se debe establecer las características geológicas tanto local como general de las diferentes formaciones geológicas que se encuentran identificando tanto en su distribución como sus características geotécnicas correspondientes. Establecer las características geotécnicas, es decir, la estratigrafía, la identificación y las propiedades físicas y mecánicas de los suelos para el diseño de cimentaciones estables. Asimismo, se debe tener en cuenta el estudio de riesgo sísmico. Los estudios de riesgo sísmico tienen como finalidad la determinación de espectros de diseños que definan los componentes horizontal y vertical del sismo a nivel de la cota de cimentación. Ahí se determina lo que es la zona sísmica donde se ubica el puente, el tipo de puente que se
que se va a realizar y su longitud y las características del suelo. Estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental sirven para que puedan ver los accesos sobre el medio ambiente a nivel de los procedimientos constructivos y durante el servicio del puente. Recomendar las especificaciones de diseño, construcción y mantenimiento para garantizar la durabilidad del puente. Los estudios del tráfico. Cuando la magnitud, envergadura de la obra así lo requiera, se debe hacer estos estudios. Será necesario efectuar los estudios de tráfico correspondiente a volumen y clasificación de tránsito en puntos establecidos, con el objetivo de determinar las características de la infraestructura vial y la superestructura del puente. Para este estudio de tráfico se necesita realizar el conteo de tráfico, la clasificación y tabulación de la información, el análisis y la consistencia de la información y el tráfico actual. El estudio de tráfico sirve para ver qué capacidad va a soportar el puente. Los estudios de trazos de vía. Definición de las características geométricas y técnicas del tramo de carretera que enlace el puente en su nueva ubicación con la carretera existente, que se deben tener en cuenta el diseño geométrico, trabajos topográficos, diseño de pavimento y diseño de señalización. Bueno, ahora para ello vamos a hablar sobre el Puente Libertador General San Martín. Se ubica en el continente América, país de Argentina, Uruguay. Se encuentra localizado en Puerto Unzué y Fray. Bueno, este puente fue hecho en 1976. Los estudios preliminares realizados para establecer la zona más favorable para la ubicación del puente determinaron como la más conveniente la del Puerto Unzué, en la República Argentina, y Fray Bentos en la República Oriental de Uruguay. Las características del puente. Tiene una longitud total de 5.366 metros, con 4.220 metros, que se encuentra ubicado en Argentina. Por otro lado, tiene una longitud de 1.146 metros, que se encuentra ubicado en Uruguay. También cuenta con un vano principal de 220 metros de luz entre ejes de pila, con una altura de 36 metros, en todo el ancho del canal principal de navegación referida al Cerro de Fray Bentos. Dos tramos contiguos al principal, con una luz de 145 metros entre apoyos. Un viaducto en el margen argentino constituido por 26 tramos de 41 metros de luz y un tramo final de 40.50 metros. También cuenta con 1.957 metros de terraplén, de los cuales 1.622 metros corresponden al lado argentino y 335 metros al lado uruguayo. Bueno, el ancho del puente es de 8.30 metros de calzada y también cuenta con dos veredas de ancho de 1.50 metros cada una, debajo de las cuales se ha previsto el tendido de cables y tableros. La estructura del puente. Su estructura es de hormigón armado, pretensado, apoyada sobre pilas fundadas en cajones y pilotes de gran diámetro. A los efectos de la jurisdicción sobre el puente, las altas partes contratantes convienen en que el mismo se considerará dividido en coincidencia con la jurisdicción de las aguas subyacentes. Continuamos con lo que es la estructura del puente. Bueno, la construcción consta de un puente viga-cajón o puente viga-caja. Su función o uso es para un puente de carretera. El material de construcción se ha escogido lo que es el puente de hormigón pretensado. El proceso de construcción se trata de una viga voladiza. Asimismo, en las especificaciones técnicas nos menciona que los materiales de construcción utilizados han sido el hormigón pretensado y el concreto reforzado. Las características de una viga cajón.
La sección cajón está compuesta principalmente de 3 partes: una losa superior, una estructura de nervadura o alma y una losa inferior. Al unirse la estructura crea un cajón cerrado, que se destaca por su rigidez, aflexión y torsión, gracias a la gran dimensión que caracteriza su núcleo central. Bueno, ahí podemos ver varias imágenes, ¿no?, donde nos muestra la losa superior, la losa inferior, las almas o nervaduras. El proceso constructivo. Para vigas cajón, las partes o secciones del puente vehicular son transportadas hasta la zona de construcción y armadas o conectadas en este. Además de ello, se hace por estructuras fundidas en sitio. Las estructuras se montan por medio de formaletas armadas con anterioridad, donde en ellas se funde el concreto y se ubica el refuerzo, proporcionando la forma adecuada para cada una de las vigas cajón, iniciando la construcción en cada uno de los extremos o al igual que en procesos de prefabricados a través de estructura voladiza. Sistemas que constan de ubicar un apoyo o pila central y a partir de ella construir la estructura controlando el equilibrio de fuerza en cada uno de los extremos. Cuando las secciones cajón son multicelulares, el refuerzo cortante normalmente se ubica dentro de las almas y al igual que en el diseño a flexión, se trabaja la sección cajón vigas típica para realizar el diseño cortante. El financiamiento para esta obra. Nos dice que las obras se financiaron en parte a través de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, concedidos a la República Argentina y a la República Oriental de Uruguay, con el compromiso de aportar cada parte los recursos complementarios de los préstamos en la medida de lo necesario para dar término a las obras previstas. Esta construcción estuvo avalada por el Consorcio Puente Internacional con un costo de $21.7 millones. Se inauguró el 16 de septiembre de 1976. Bueno, acá vemos, ¿no?, una tabla donde se observa el conteo de los vehículos, los ómnibus y camiones que transitan por el puente. La importancia. Dicho puente se emplaza entre el Puerto Unzué, próximo a Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y Fray Bentos, departamento de Río Negro. En la actualidad es de uso público. Su sistema operativo es mediante peaje. Este puente carretero internacional cruza el río Uruguay, que divide ambos países. El tendido une la zona de Puerto Unzué con Fray Bentos, mientras que la restante se ubica en Uruguay. Cabe señalar que esta obra surge de un acuerdo binacional. Bueno, llegamos a lo que es la conclusión. Los puentes son una vía de transporte y comunicación, así como se ha mencionado anteriormente. Se tiene que respetar las diferentes pautas al momento de diseñar un puente, ya que la eficacia y la firmeza de un puente deben estar siempre aseguradas. El Puente Libertador General San Martín une a los países Argentina y Uruguay. Es un puente de gran trascendencia a nivel Sudamérica. El proyecto estipula ampliar la capacidad de las estaciones de 10 vías a 14.4, de las cuales serán reversibles con el sistema de lector de patentes para los usuarios de ese cruce internacional. Ahora vamos a observar un video. La comunidad que teníamos con la gente de uruguayos y argentinos en la dirección de obra era una familia. Espectacular. Y acá vivimos muchas cosas, desde la dictadura militar de los dos países hasta la guerra de las Malvinas y todo lo demás. Sí. Todos los acontecimientos, el primer campeonato mundial que ganó Argentina, 78. Todos esos acontecimientos los vivimos acá. Había una grúa que cargaba con unos bloques a cada camión, 4 o 5 bloques que pesaban 2.000 kilos cada uno. Creo que eran alrededor de 36 camiones que había. Y yo con el tío Dolito
se fijaban a ver cuánto cedía, cuánto no cedía. Hacían avanzar todos los camiones y hacerlos frenar de golpe, todo ese tipo de cosas para ver las cosas. Sé que estaba el ingeniero Ponce, que trajo su familia, y él se mantuvo ahí en la pila 10. Y empezaron a caer autos argentinos. Nosotros fue la primera experiencia en colas de autos, y empezaron a caer autos y autos y autos y autos, y se armó la cola ya desde allá abajo hasta el peaje. Es intenso el movimiento de turistas en el puente internacional General San Martín, la principal frontera terrestre uruguaya. La salida de uruguayos sigue siendo sostenida, pero desde anoche se está verificando una verdadera avalancha de argentinos que llegan a nuestro país con motivo de Semana de Turismo. Y lo consideramos como parte de nuestra casa. ¿Ya? Sí, son muchos años, muchos años. Además, prácticamente la mitad de tu vida, ¿ves? No, acá realmente hay hermandad entre los viejos sobre todo, ¿no?